Hola, este es el resumen de cuando Subaru después del Sparka. Después de salvar a los amigos de Ian, idea planes para salir de la isla. Se vio en aprietos por la maldición de la isla. Quiso escapar de allí y apareció el enemigo más problemático dándole caza, Todd Beifong. Y entonces después nuestros personajes se reúnen para conversar, junto con Hian, Tanza, Subaru, donde le dan contexto a Hian, ¿no?, sobre la llama del caos que había sido destruida. Obviamente esta información le da el grupo de Hian. Recuerden que el grupo de Hian ya se habían reconciliado con Hian, ¿no? Entonces este grupo, como venía de afuera, le da información actualizada a Tanza y a Subaru. Recuerden que ellos no tenían ni idea de que la ciudad del caos había sido destruida. Entonces le dan contexto sin pretexto a Hian, y Hian le dan información a Subaru y a Tanza. Y comienzan a hablar, ¿no? Comienzan a intercambiar información. Hian dice: estos idiotas al parecer fueron atrapados tratando de recuperarme de los traficantes de esclavos. Realmente son unos tontos. Y así se habían reconciliado con Hian, sus amigos, ¿no? Tanza estaba muy triste por la ciudad del caos. Recuerden que es su ciudad natal y que la ciudad había sido destruida, estaba al borde del colapso y que ella había sido, ¿no?, la que se interpuso para detener eso. Hian explica que al parecer lo que tuvo la información de sus amigos dicen que la gente de allí no han sido aniquilados y que todas las personas fueron a un lugar diferente, pero que es difícil de explicar. También Hian comienza a darle información de parte de sus amigos que le habían dado, que hay una rebelión allá afuera, que hay levantamientos, ¿no?, de la gente y toda la cosa. Subaru dice: la llama del caos puede estar acabada, pero Yorna, Sang y la gente del pueblo están bien. Si se habla de rebelión, parece que Abel y los demás están sanos y salvos. Subaru dice: como pensé, no hay tiempo que perder. Subaru dice: gracias por la información, Hian, me ayudaste. Cuando de repente, uno de los guardias entró y dice: Swarsh, el gobernador te está llamando. Tanza dice: ¿el gobernador Gustav está llamando a Swarsh-sama? ¿Por qué? Guardia dice: no he oído la razón, pero obedece en silencio. O si no. Subaru dice: está bien. Te seguiré la corriente incluso si no estuviera siendo tan hostil. Por cierto, ¿me castigarás en caso de que no obedeciera? El guardia se queda pensando. Entonces dice: son bromas, solo son bromas. Y así sigue y Subaru se va a reunirse con Gustav. Subaru estaba planeando ser castigado. ¿Por qué? Ya lo veremos. Subaru dice: bueno, me voy por un rato, Tanza. Por favor, sé buena chica y espérame. Tanza dice: aunque sea usted Swarsh-sama, tenga cuidado de moderar sus travesuras. Subaru dice: sí, no puedo discutir con eso. Hian le dice: cuídate. Y cuando estaba con el guardia, no de camino, Subaru le pregunta al guardia: Gustav, ¿Sam está enojado? El guardia dice: el gobernador no es de los que se emocionan, diferente a mí. Y Weiss, que estaba ahí con Hydra observando, dice: oye, ¿qué hizo Swarsh? Hydra dice: justo ahora parece que los guardias se lo llevaron. También fue por algo más que la Sparka. Weiss y Hydra habían aparecido en la habitación donde estaba Tanza y Hian y se percataron de lo que estaba pasando, ¿no? Weiss le dice: Tanza, ¿sabes lo que está pasando? Tanza dice: estoy al tanto consciente como inconsciente, es complicado. Parece que Swarsh-sama está ocultando información y cosas. Weiss dice: es un tipo sospechoso, aunque tiene cierta capacidad a su manera. O sea, recuerden que desde la perspectiva de los demás, aunque Subaru hacía sus planes y toda la cosa, todos tenían admiración por la gran capacidad de Subaru. Obviamente nadie sabe que Subaru pues logra los resultados a su favor y logra el conocimiento y la información y la audacia gracias a la información que tiene de su retorno, ¿no? Pero desde la perspectiva de los demás, a Subaru le salía toda la primera y era alguien listo y alguien capaz y astuto, muy astuto, y alguien con la capacidad de actuar, de pensar, razonar muy rápido, ¿no? Porque en el Sparka Subaru daba órdenes, coordinaba, decía: haz esto, ok. Entonces todos tenían bastante admiración y se preguntaban cómo rayos es que Subaru era tan bueno en esto. Obviamente tenían sus sospechas, pues, ¿no? Pero le tenían respeto y gratitud y sobre todo admiración. Y así comienza a hablar Tanza, Hian, Hydra y Weiss, ¿no? Hian dice: oigan chicos, ¿saben por qué Swarsh se mezcló con la Sparka a propósito? Weiss dice: ¿cuáles serán sus intenciones al hacer eso? Hian dice: yo tampoco tengo idea, pero... Weiss dice: ¿pero qué? Hian dice: no estoy exactamente seguro de por qué hizo eso, pero ¿por qué pudo hacerlo? Ya sabes, tal vez. Y así comienzan a hablar entre ellos y aquí presten atención a lo que dice Hian. Hian dice: escuché lo siguiente de mis amigos que escucharon información de afuera. Comenzó a hablar Hian, ¿no?, que había escuchado de sus amigos y les estaba contando a Hydra y a Weiss y a los demás junto con Tanza. Y Hian dice: bueno, verán, escuché de algunas personas que acaban de llegar afuera. Parece que hay un rumor de que el hijo ilegítimo del emperador está en alguna parte. Entonces, aquí está la cosa. Todo el mundo quedó en silencio. Hian dice: el rumor es sobre un mocoso
con cabello negro y ojos negros. Y Tanza se quedó pensando y los demás se quedaron pensando. Y así es, el rumor que había inventado Abel. Entonces todos pensaban que probablemente, posiblemente, era hijo de Vincent. Y recuerden, pues los emperadores se les conoce por ser personas astutas, audaces, eficaces, muy calculadoras, muy fríos, que tienen la capacidad de resolver cosas, audaces. Entonces, al ver a Subaru que le salía toda la primera, sus planes y todo el movimiento, como que lo relacionaban incluso mucho más, diciendo, caray, esa es la explicación, ¿no? El rumor más la capacidad de Subaru. Entonces ellos como que no tenían duda de que Subaru sí era el hijo de Vincent, del emperador. Y por el parecido también, ¿no? Aunque no se parecía mucho, pero el cabello, la mirada y toda esa vaina sí. Y sobre todo la que estaba más convencida era Tanza, la Loli Tanza. Capítulo 68, Guía del Lobo Espada. Bueno, luego Subaru llega a una sala, pues no, donde estaba Gustav. Y resulta que ahí también estaba Césilus. Subaru comienza a hablar con Césilus. Recuerden que él era un poco despectivo a los demás, donde Subaru, y al ser un niño, quería darle la contra en sus acciones, ¿no? Donde decía que también en parte se estaba vengando de él, dándole la contraria. Entonces comienza a hablar con Césilus. Si Césilus dice que no vio su batalla porque estaba ocupado, y comenzaban a hablar, y entonces Gustav le dice que se callen y le dice a Césilus que se retire, que no recuerda haberlo llamado aquí ni dado permiso. Subaru dice, ¿por qué estás aquí, Césilus? Le decía a Ceci, ¿no? Césilus dice, naturalmente es porque mi política es estar donde quiero estar, cuando quiero estar allí. Nadie en esta isla puede limitar mi libertad, así que creo que es un trato razonable. Césilus dice, así es, nadie puede detenerme. Soy el actor principal de este mundo. Subaru dice, realmente no lo entiendo. Entonces Subaru dice, muy bien, Gustav, Sam, ¿querías verme? Gustav dice, por supuesto, te llamé por una advertencia de castigo por tu caso de mala conducta. Gustav dice, Schwarz, hiciste una declaración ante mí, el oficial, que amenazó con perturbar el orden de la isla de los gladiadores. Ignoraste la advertencia y en consecuencia llegaste al escenario para que te administraran el castigo. ¿Eres consciente de esto? Subaru dice, sí, lo soy. Gustav dice, entonces debes jurar no volver a hablar de eso ante mí, el oficial, que está planeando escapar de esta isla o cualquier otro plan para oponerse a la voluntad de su excelencia el emperador. Y así Gustav seguía hablando, ¿no? Dice, Schwarz, debes comprometerte una vez más que por encima de tus actividades como gladiador de esta isla, me obedecerás en mi cargo de gobernador, te abstendrás de hacer cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de su excelencia el emperador. Dame tu respuesta, Schwarz, dice Gustav. Subaru dice, absolutamente no. Y Subaru dice, no significa que me niego, lo siento, pero no puedo aceptar lo que dices, Gustav Sam. Ya he decidido que voy a salir de aquí, no importa lo estúpido que sea. Y Césilus, que estaba atrás, calladito, se ríe, ja, ja, ja. Y Gustav sigue hablando, ¿no? Dice, Schwarz, como oficial, te he advertido y castigado por no retractarte de tus comentarios. Además, te he dado otra oportunidad para rectificar tu actitud, pero todavía no tienes intención de hacerlo. Subaru dice, sí, no te odio ni nada, Gustav Sam. Es el imperio lo que odio. Gustav dice, en mi capacidad no poseo el derecho de torcer tu opinión subjetiva sobre tus gustos o disgustos individuales. Y así, ¿no? Subaru dice, entonces me regañarás, Gustav Sam. Subaru dice, le pregunté a Olman Null, el gladiador que vive aquí desde hace tiempo. Él dijo que antes de tu llegada a la isla era un lugar sin ley y había más muertes por lesiones o por enfermedades, pero desde que llegaste mueren menos personas. Gustav dice, es mi deber como un buen administrador, debo dar buenos espectáculos. Y así se comienzan a hablarnos sobre la administración, sobre el espectáculo, darle un buen uso a las vidas y toda la cosa. Y Subaru tenía una teoría, ¿no? Donde decía que Subaru tal vez quería evitar la muerte de los gladiadores, como sea posible. No quiere que se dejen llevar los gladiadores, que se vuelvan insubordinados, y que por eso se utilizan los de Esparca, ¿no? Gustav dice que es una teoría razonable, pero no es una evidencia razonable porque él como oficial no está activando la regla maldita. Es más una ilusión. Entonces a Subaru comenzó a planear y a razonar, ¿no? Y se dio cuenta, un momento, si no se deben romper las reglas. Si no se debe hacer lo que quiera, o sea, si no puedes hacer lo que quieras, si no se deben romper las reglas, porque hay una regla maldita y castigos y toda la cosa, entonces ¿por qué rayos Césilus hace lo que quiere? Eso es la conclusión que llegó a Subaru, ¿no? Y se lo increpa a Gustav, porque Césilus hacía lo que quiere, hablaba como quería, y iba por aquí y por allá. Subaru dice, Ceci también no, o sea, Ceci le decía a Césilus, ¿no? Subaru dice, Ceci tampoco está siendo castigado. ¿Pretendes castigarme con la regla maldita, Gustav? ¿Qué harás? Quería tener más información, ¿no? Sobre la regla maldita y por qué es que Césilus era una excepción, si se portaba mal y iba donde quiera. Eso es lo que quería saber Subaru. Subaru pensó que tal vez esto de la regla maldita era algo inexistente, que mantenía a los gladiadores aquí en la isla, ¿no? Atados al suelo. Y es por eso que él pensaba que los Esparcas
Por eso eran regulares, continuos. Y eso la regla maldita Subaru pensó que tal vez no existía. Y por eso trataba de atrapar a Gustav con sus palabras y sus acciones. Gustav solo se quedaba en silencio. Y luego dice, ¿sabes qué, Schwarz? Te enviaré a la próxima Sparka. Y Gustav obviamente estaba molesto, porque Subaru era muy hablador. Y cuando ya Subaru salió de la sala, ¿no? Ya con Gustav había dado orden de que él tenía que participar en la próxima Sparka y habían dado sus posturas, Ceci lo dicen, vaya, fue una victoria para ti. Y Subaru le pregunta, Ceci, ¿eres mi enemigo o mi aliado? Ceci lo dice, ¿de qué hablas? Fui yo quien te salvó junto a la otra chica, ¿no? Y Subaru le sigue hablando, dice, Cecilus, ¿eres mi enemigo o mi aliado? Cecilus le dice, ¿cuál es más interesante? Subaru dice, no importa lo que diga, tú lo decidirás según tu estado de ánimo. Cecilus dice, diste en el clavo. Pero me inclino más hacia tu lado en este momento. Mi intuición me guía, mi intuición me dice que sería más interesante observar tus actividades, Vasu. Subaru dice, estoy haciendo mis planes y estoy siguiendo adelante. Solo te pido que no te metas en mis planes ni en mi camino, Cecilus. Cecilus dice, está bien, pero ¿qué vas a hacer ahora? Y luego llega Tanza, no se reúnen con Tanza. Tanza dice, Schwarz-sama. Por supuesto, Subaru había llegado a los comedores, ¿no? Donde estaban reunidos no solamente Tanza, Gian, Hydra y Wei, sino que estaban reunidos todos los demás gladiadores. Y recuerden que ellos estaban escuchando la conversa y estaban hablando entre todos prácticamente, donde se había dicho el rumor sobre el posible hijo de Vixe en Wallachia, ¿no? El emperador, y que quería tomar el trono de su padre, que tenía pelo negro, ojos negros y toda la vaina, ¿no? Y cuando Subaru llegó al comedor, en el área de comida se encontraban los gladiadores, que jamás había visto. Habían un montón de gladiadores. Y en el centro de ellos estaban los miembros de la unidad de Subaru. Había un silencio abrumador. Subaru entonces exclama y dice, ¿pero qué les pasa a todos? Y todo quedó en silencio de repente. Rascándose la mejilla, Subaru preguntó a la gente en el pasillo con una sonrisa forzada. Por alguna razón, tan pronto como Subaru y el falso Cecilus entraron en la habitación, todos se quedaron en silencio y miraron fijamente como si los estuvieran examinando. Todo el mundo miraba a Subaru de pies a cabeza. Subaru en un principio se sintió incómodo. Subaru podía entender que miraran a Cecilus, pero se preguntaba, ¿y a mí por qué me miran? Ya que Cecilus era odiado, ¿no? Y era aterrador a los ojos de los demás gladiadores. Lo seguían mirando a Subaru de pies a cabeza. Tanza dice, es Schwarz-sama. Hemos estado esperando su regreso. Subaru dice, oh sí. Entonces Subaru comienza a explicar, ¿no? Que lo había llamado a Gustav Sam y que no quería preocuparlo. Sobre todo le dice a Tanza que no quería preocuparla. Tanza dice, no, eso es intrascendente. Subaru dice, ¿qué? Tanza dice, más importante. Y presten atención a porque esta parte de la historia es buena. La verdad es que me gusta bastante. Tanza dice, y todos estaban silencios y atentos a expectativas y atentos a lo que dijera Subaru y Tanza. Tanza dice, Schwarz-sama, tengo una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Podría por favor responder? Subaru dice, oh, sí, seguro. Si es algo que puedo responder. Tanza dice, Schwarz-sama, ¿sobre tu padre? Subaru dice, ¿sobre mi papá? Tanza le preguntó a Subaru esto con una tranquila mirada en su rostro. Y Subaru frunció el ceño, sin entender a qué se refería. Subaru no entendía de por qué le estaban preguntando esto, ¿no? Todos estaban atentos. Gian, Weiss, Hydra y los demás gladiadores. Nada de esto tenía ningún sentido para Subaru. Entonces Subaru comenzó a pensar en su padre, en su verdadero padre, pues, ¿no? Y Subaru dice, solo para que sepas, si te cuento sobre mi papá, será una larga historia, ¿de acuerdo? Tanza dice, por favor, trate de ser breve. Subaru dice, preguntaste y luego le pusiste una condición, ¿eh? Vamos. Todos estaban atentos a las palabras de Subaru y Tanza. Entonces Subaru, como no había entendido por qué rayos le preguntaban eso, habló, ¿no? De su papá. Y Subaru dice, mi papá es mi ídolo. Es súper genial. Mucha gente lo ama y siempre está en el centro de atención de todos. ¿Qué puedo decir? Es carismático, como si hubiera nacido con la disposición de un líder natural. Es increíble. Tanza se sorprende y dice, ¿siempre en el centro de un gran número de personas? Y Subaru sigue hablando, ¿no? Y todos estaban así, a las palabras de Subaru, ¿no? Subaru dice, tiene mucha gente que depende de él y su trabajo también parece duro, pero siempre tiene tiempo para mí y me enseña muchas cosas. Ya sabes, lo respeto mucho, él es súper genial. Tanza se quedó en silencio. Mientras Subaru hablaba, le vino a la mente el rostro de su padre y el rostro de su madre que ama a su padre. Subaru de pronto sintió que todas las miradas estaban enfocadas en él. Y cuando comenzó a recordar a su padre y su madre, sintió un dolor en su pecho, ¿no? Todos notaron la expresión de Subaru, ¿no? Tanza dice, Schwarz-sama, ¿eso es? Subaru dice, sí. Tanza dudó por un momento antes de decir sus siguientes palabras, quizás considerando la expresión de Subaru, ¿no? Tanza dice, ¿cómo se llama tu padre? Subaru dice, es
Subaru trató de responder la pregunta de Tanza, pero vaciló. Con un sentimiento sentimental, Subaru trató de responder el nombre, ¿no? Natsuki Kenichi, como de costumbre, pero recuerden que Subaru tenía un alias, y si decía el verdadero nombre de su padre, entonces su alias se caía abajo, ¿no? Porque él se había hecho llamar Natsuki Swarsh. Entonces Subaru dudaba en decir el nombre de su padre, y Subaru dice, lo siento, no puedo decirte el nombre de mi padre. Tanza hace, y todos los demás hacen, se sorprenden, ¿no? O sea, a los ojos de los demás, obviamente este era un malentendido de parte de Subaru, no tenía ni idea, ¿no? Todos los demás estaban relacionando que Subaru era el hijo de Vincent Bolakia. Recuerden que Vincent había dado este rumor con una buena razón para encontrar más rápido a Subaru. Y el rumor había llegado hasta acá y todos tenían un malentendido y Subaru ni idea. Subaru no entendía nada. Y todas sus palabras, los demás pues como estaban paranoicos relacionaban todo. Subaru dice, lo siento, no puedo decirte el nombre de mi padre. Subaru dice, ¿Tanza? En el momento que Subaru respondió, la expresión de Tanza se endureció visiblemente. Y Weiss habla y dice, parece que no era una broma. Hydra dice, entonces es posible, pero no fue esa conducta la que nos trajo aquí. Gian dice, ves, te lo dije, ¿qué tal eso? ¿Todavía estoy loco? Subaru no entendía nada y estaba, ¿de qué hablan, chicos? Y todo el mundo estaba callado. Weiss dice, Swarsh, quien quiera que sea, no vamos a pensar en ti de manera diferente, aclaró. Subaru ni idea. Hydra dice, yo estoy de acuerdo, quiero decir, he llegado a un punto de entendimiento. Estoy más que dispuesto a cooperar contigo, Swarsh. Gian dice, sí, así es. ¿Qué les pasa, bastardo? Él no es diferente, es un gladiador como nosotros. Es nuestro hermano, hijo de otra madre. Gian dice, es nuestro hermano. Y todos comienzan a gritar, gran chico, ese es Swarsh. Sabía que no eras un tipo ordinario. Esa es la única forma de explicarlo. Sí, la guía del lobo, espada a la que servimos. Gracias por la caridad y la fortuna de este día. Todos estaban felices celebrando. Pues había un malentendido, Subaru no tenía ni idea. Y todos pues relacionaron que sí, que probablemente Subaru era hijo de Vincent Bolakia, ¿no? Por su astucia, su capacidad de liderazgo y toda la vaina, ¿no? Recuerden que el emperador en sí era alguien conocido por ser muy astuto, inteligente, capaz, etcétera, etcétera. Y todos los gladiadores comenzaron a aplaudir, a celebrar. Las voces resonaban en el salón, eran tan fuertes que parecían sacudir toda la isla de gladiadores. Y el asombro de Subaru se intensificó a medida que daban vueltas y más vueltas. Subaru no entendía, estaba perdido. Gian dice, ni siquiera hemos terminado de celebrar el Sparka de hoy. Tú eres el que hizo el gran revuelo otra vez. Así que haz algo de ruido, hermano. Wei dice, Gian, eres egoísta. Y Gian grita y dice, todo bien, ¿no? Vamos, abre un asiento para el hermano, trae carnes y bebidas. Y así comienzan a celebrar. Orson y sus compañeros, Orson es uno de los hombres que había luchado en el Sparka ese mismo día, ¿no? O sea, que Subaru había salvado junto con los demás. Orson y sus compañeros, que eran las personas que Subaru había salvado, habían regresado de la sala de curación y también estaban brindando y celebrando con Subaru, pues, ¿no? Orson dice, muchas gracias por hoy, Swarsh. Fue bueno que estuvieras con nosotros. Subaru dice, gracias por salvarme también. Obviamente, mientras le agradecían a Subaru, Orson estaba con lágrimas en sus ojos, ¿no? Obviamente Subaru los había salvado, pues. Y Césulus dice, señorita, ¿no va a armar un escándalo como ellos? Tanza dice, mi posición es complicada. Tanza comenzó a pensar en Yorna Sama. Tanza pensó en su amada maestra. Obviamente Tanza también se creyó pues el cuento de que Subaru era hijo de Vincent Bolakia, ¿no? Entonces Tanza estaba triste por Tanza pero feliz por Subaru, ¿no? Porque sabía que él era alguien capaz. Entonces entre sus pensamientos, mientras divagaba en sus pensamientos, Tanza dice, no tengo otra forma más que confiar en Swarsh Sama. Césulus dijo, si las cosas no comienzan a moverse pronto, mi paciencia probablemente se acabe. Dijo, es broma. Mientras hablaba con Tanza, ¿no? Tanza como que tuvo escalofríos al escuchar estas palabras. Capítulo 69. Llegando desde la capital imperial. Después del segundo Sparka y del gran banquete, y estaban reunidos y estaban planeando, ¿no? Gian dice, los guardias se están poniendo muy nerviosos. Supongo que se tienen miedo a ti y a nosotros, hermano, ¿no es así? Gian le llamaba hermano a Subaru. Aunque fue obviamente Subaru quien lo llamó primero a él hermano. Y entonces él también lo comenzó a llamar como un hermano. Entonces alguien se acerca y dice, oye Swarsh, tienes una buena mirada en tus ojos hoy. Estás rebosando de espíritu de lucha. Los guardias realmente te desprecian. A este ritmo perderán todas sus bestias gladiadores. Y así, ¿no? Todos le tenían respeto a Subaru. Ojo, todos le tenían respeto a Subaru. Había demostrado ser un gran gladiador y un gran líder. Subaru comenzó a pensar en la regla maldita de Gustav. Zoro pensó, lo que necesito es información sobre la torre de control del puente levadizo. Zoro pensó, y dice, ¿no? La torre de control está a la vista de todos, pero parece que no puedo entrar, que no es fácil entrar. Comenzó a pensar que
combatir con Gustav no sería buena idea. Zoro entonces llegó a la conclusión que debía seguir investigando poco a poco. Zoro, en todo el tiempo que los días había pasado, estaba investigando a las personas que lo controlaban, o sea, los guardias que vigilaban a los gladiadores. Zoro estaba caminando energéticamente por la isla. Iba a hacer que los guardias de las otras áreas lo odiaran. Cuando de repente aparece Weiss, ¿no? Dice, eres un tipo inquieto, Schwarz. Zoro dice, ¿qué? ¿Weiss? Zoro estaba caminando por la isla buscando guardias y se encontró con Weiss. Zoro dice, ¿qué haces en un lugar como este? ¿Al escondite estás jugando o qué? Weiss dice, no sé qué es eso, pero probablemente no. Vine a ver qué estaba pasando en el sótano por un rato. Weiss estaba en el suelo apoyado contra una pared. Zoro dice, ¿el sótano? Oh, allí. Zoro dice, es solo una conexión directa al lago. El propósito es arrojar los cuerpos, dijeron. Weiss dice, gladiadores y bestias gladiadores que mueren en los combates a muerte están agrupados. Si hubiéramos perdido también habríamos sido comida para peces. Zoro dice, eso me da escalofríos. Weiss dice, ¿escuchaste sobre la historia, Schwarz? ¿Del pasado, el gladiador que escapó de la isla? Zoro dice, oh sí, lo escuché. Escuché que fue por lo que sucedió con esa persona. El jefe anterior fue despedido y Gustav Zapp fue elegido como el nuevo jefe. Weiss dice, esas malas condiciones han mejorado, pero ahora la posición de gladiador se ha vuelto estable. ¿Qué piensas? Y así no comienzan a hablar. Weiss dice que tal vez deberían resignarse a la posición de gladiador, a la posición de ser gobernados. Y así hablaban, ¿no? Zoro pensó, si un guardia escuchara esto a Weiss, se enojaría mucho con él. Weiss dice, ¿por qué crees que fui al sótano? Es para poder ayudarte. Así es, Weiss como todos lo miraban, respetaban y toda la vaina, Weiss quería ayudar a Subaru de verdad, pues no. Weiss dice, escucha Schwarz, tú tienes la intención de salir de aquí y también voy contigo. No me quedaré aquí como un gladiador. También te debo una deuda. Mientras decía eso, Weiss se puso de pie lentamente. Weiss era el hombre que tenía hartos tatuajes. Subaru tragó saliva y se puso rígido. Subaru dice, Weiss, yo soy... Y Weiss dice, sé quién eres. Obviamente, habían varios malentendidos sobre quién era Subaru, ¿no? Weiss dice, pero ese no es el punto, no me confundas con Gian y su charlatanería. No estoy interesado en la corona que usas, solo quiero prestarte mi fuerza, es solo eso, recuérdalo. Zoro se quedó pensando y dijo, ok, eso es tranquilizador, Weiss. Zoro levantó el pulgar y se rió. Weiss miró a otro lado y se olió la nariz cuando de repente hubo un temblor. Zoro dice, ese temblor, Weiss dice, es el puente levadizo. Zoro dice, otro grupo de personas, vamos a echar un vistazo. Zoro dice, si es posible sería bueno ver la entrada a la torre abrirse y cerrarse, aunque entonces se fueron a verlo, ¿no? Tanza dice, Schwarz-sama, por aquí. Zoro dice, Tanza dice, veo que estás con Weiss-sama. Zoro dice, nos encontramos abajo y tuvimos una conversación embarazosa. ¿Qué hay de ti, Tanza? Tanza dice, estaba examinando la torre como era de esperar. Parece que la llave está en posesión de Gustav-sama. Zoro dice, ya veo, lo sabía. Weiss dice, si quieres quitarte la llave, comenzamos con estos números. Zoro dice, ese plan es muy malo. Lo más probable es que te golpee la regla maldita si intentas algo imprudente. Weiss hace, Zoro, así es. Zoro entonces otra vez habla de la regla maldita, ¿no? Que la forma, ¿por qué no se rebelan los gladiadores? Toda la vaina es por la regla maldita. No pueden desobedecer ni ir en contra por la regla maldita. Zoro pensó que en términos de números, el número de gladiadores podía ganar, ¿no? Entonces Zoro pensó, todos los guardias han criado una mabestia con un cuerno roto, por lo que pueden causar mucho daño. Entonces Zoro se da cuenta que está en desventaja por las mabestias. Tanza dice, sin embargo, me parece que no es muy práctico esperar hasta que Schwarz-sama haya derrotado a todas las bestias gladiadoras en Sparka. Zoro dice, eso es tan imprudente como suena. En primer lugar, si las bestias gladiadoras se repusieran, mi espíritu se rompería. No estoy planeando ese tipo de estrategia. Comienzan a hablar sobre estrategia, qué es lo que pueden hacer. Zoro habla sobre las personas que tiene que ver, que hay personas que él quiere ver, refiriéndose a Emil y lo demás, ¿no? Tanza dice, ¿son ellos tu familia los que deseas ver, por eso quieres salir rápido de aquí? Zoro dice, bueno, son personas tan importantes para mí como la familia, e incluso hay una chica que me gusta. Y así llegan, ¿no?, al puente levadizo donde se está elevando. Zoro pensó, tal vez puedan ser conocidos de Weiss o Hydra. Weiss dice, cualquiera que conozca mi casa estaría bien si murieran todos. Zoro dice, vamos, no digas algo tan aterrador y solitario. El carruaje era tirado por un corcel negro acorazado, pero había algo un poco diferente al de 3 días antes. La diferencia radicaba en la obediencia de las personas que viajaban en el carruaje. Así es, en este carruaje no había esclavos ni prisioneros ni nada. No eran los nuevos gladiadores, eran enviados. Subaru se da cuenta. Tanza dice, Schwarz-sama, ¿qué pasa? Zoro dice, esa mujer, oh no, esto es malo. Weiss dice, ¿esa mujer? ¿Qué pasa? Zoro dice, no conozco bien su nombre, pero esa mujer que está en ese carruaje es uno de los 9 generales divididos. Así es. En el carruaje estaba Araquilla arriba.
Y así no, después se ponen en contexto, se reúnen y comienzan a hablar sobre que los visitantes no eran gladiadores, sino mensajeros de la capital imperial. Wei dice que esa mujer lo notó y que lo miró de esa manera. Tanza dice, así es el perro mitad bestia, uno de los 9 generales divinos, con toda probabilidad. Ella es la general de primera clase Araquilla, estoy seguro. Gian dice, ¿lo conoces, Tanza? Tanza dice, ella es una de las personas que previamente apuntó a Yorna-sama en la llama del caos. No la vi con mis propios ojos, pero escuché que cubrió una cuadra entera de la ciudad en llamas. Gian dice, espera, ¿estás bromeando? Sora dice, los chicos que son simplemente fuertes suelen ser los más problemáticos para mí. Si se ponen en contexto, ¿no? Sin pretexto. Tanza dice, Esuar-sama, por favor no sea demasiado pesimista. Dado que ella es una mensajera de la capital imperial, no debería significar que algo malo va a pasar, ni que se declarará como un enemigo. Sora dice, es algo prematuro por ahora, pero tiene sentido. Entonces comienzan a pensar, ¿cuál es el propósito de que estos mensajeros hayan venido a esta isla? Wei dice, tal vez quieran ver el espectáculo de la isla. También pensaron que tal vez quería imponer los ideales del imperio, que la gente quiere ser fuerte o hacer otra cosa, ¿no? Obviamente en el carruaje había más personas, pero solamente vieron a Araquilla que estaba afuera. También comienza a hablar sobre cómo salir de la isla, tomando como posibilidad lo de salir en un carruaje, pero luego lo descartan. Gian, que era un cobarde, dice, ¿están hablando en serio sobre escapar? Le dice, Suárez, te necesito, hermano, para que lo ayudara y toda la cosa, ¿no? Tanza dice que también quiere irse, o sea, todos querían irse, pues, ¿no? El problema era la regla maldita. Gian dice, ¿pero qué vas a hacer con la regla maldita? Sora dice, lo sé, ese es el problema, la regla maldita. De hecho, tengo una pista de cómo hacer algo sobre eso. Gian dice, ¿la regla maldita? ¿Tienes una pista? Seguramente encontraré una manera de salir de esta isla. Así que, y Subaru se quedó callado y pensó que debía decir, necesito tu fuerza, ¿no? Pero no lo dijo. Cuando de repente se escuchó el sonido de una respiración entrecortada, la de Gian. Gian se derrumbó, con los ojos inyectados en sangre. Temblando con los ojos entreabiertos sangrando, el gran cuerpo de Gian se derrumbó. Subaru no pudo reaccionar rápidamente ante un evento tan repentino e inesperado, y no pudo sostener a Gian mientras colapsaba. Subaru dice, Gian se estaba muriendo con el movimiento de una cigarra. Gian se estaba muriendo, pero Gian no fue el único que se estaba muriendo. Subaru dice, Tanza, Hydra, Weiss, Tanza estaban en el suelo convulsionando y temblando de la misma manera. Subaru no entendió nada, no fue capaz de reaccionar. Agachándose justo al lado de Tanza colapsado, se dio la vuelta a su cuerpo desplomado. Lágrimas de sangre brotaron de los ojos de Tanza, mientras yacía inerte, con la cabeza caída. La sangre corría de sus ojos, nariz y orejas también, y goteaba en el suelo con un hilo. Subaru hace, La garganta de Subaru chilló, causando que dejara caer el cuerpo de Tanza. Subaru dice, ¿qué? ¿Por qué? Esto no tiene sentido. Subaru sentía que se estaba muriendo. Vio a su alrededor que todos estaban muertos. Subaru se apoyó contra la pared, se lo puso de pie, se levantó y salió al pasillo al ver qué pasa, ¿no? Y se daba cuenta que todo estaba muerto, pero que todos estaban sangrando por los ojos, la nariz y las orejas. Todos estaban muertos. Subaru dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Los gladiadores, los guardias, todos sin excepción estaban muriendo, muertos. Y Subaru se sentía mal, que también se le iba la vida. Cuando de repente alguien dice, oye, tú, ¿qué haces en un lugar como este? Subaru se congeló ante esa voz. Y el hombre dice, como puedes ver, pensé que todos los chicos de la isla habían muerto, pero... Subaru dice, ¿Tok? Así es, amigo, era Tok. Tok dice, oye tú, ¿por qué sabes mi nombre? Subaru dice, mierda. Tok dice, seguro que no te reconozco. Nunca olvido una cara una vez que la he visto, pero esto es realmente una cara que no conozco. Tok se acercó a Subaru. Tok olió su nariz y olió el cabello de Subaru. Tok dice, oye chico, hueles como un tipo aterrador que conozco. Subaru dice, ¿por qué es? Subaru se preguntó, ¿por qué rayos estaba Tok aquí? Subaru dice, ¿por qué todos? Tok dice, ¿han sido asesinados? Oye, no puedo responder ese tipo de cosas desde mi punto de vista. Tu supervivencia fue un error de cálculo. Bueno, sí, lo dejo como está. Solo será cuestión de tiempo, pero... Tok dice, es cuestión de tiempo. No me gustaría dejarlo todo en cosas como esta, ¿sabes? Solo pensó que Tok podría torturarlo y que había una posibilidad de que tratara de hacerle preguntas y que aplazara su muerte, ¿no? Solo pensó que si pasaba eso sería irrecuperable. Entonces Subaru hace... Tok dice, hey, espera. Entonces Subaru trataba de suicidarse con el veneno, pero Tok, como ya sabemos es perspicaz en todo, se da cuenta y le mete la mano a la boca. Y dice Tok, ¿qué es esto? De ninguna manera, ¿es esto veneno? Supongo que eso es. Tok dice, bueno, no es que me importe, siéntete libre de usarlo. Si de todo modo vas a morir, entonces completaré esto sin ensuciar mi cuchillo, ya que Tok quería como usar su cuchillo para hacer preguntas y toda la vaina, y Subaru trató de suicidarse con el veneno. Entonces Tok le dijo, bueno, si te vas a matar igual,
No voy a ensuciar mi cuchillo. Estoy bien mientras mueras, hombre. Todos dicen, bueno, se acabó el tiempo. ¿Suicidio o cuchillo? Elige. Entonces Subaru, en sus pensamientos que estaba agonizando, se preguntó, ¿por qué todos murieron? Guardias, gladiadores, todos. ¿Por qué todos murieron? ¿Y por qué Tog estaba vivo, caminando por ahí? ¿Y por qué razón Subaru también iba a morir? Entonces Subaru se preguntaba eso. Y entonces Subaru usa su diente. La droga que contenía se filtró, gradualmente fluyó en la grieta de su lengua y dientes, fluyó y luego Subaru hace y una gran cantidad de sangre llenó su boca. Entonces Tog, al ver que Subaru estaba agonizando y sufriendo un montón, ojo que mira, lo que pasa es lo siguiente. Subaru, cuando le pidió al viejo que le diera un veneno que lo matara instantáneamente, que sea potente, este viejo sabía hacer buenos venenos, ¿no? Pero Subaru obviamente no le dijo, dame un veneno que muera rápido, pero que no se sufra. No, para nada. Este viejo hizo un veneno potente, pero sin ninguna, como no había ninguna razón para dar efectos que el que se iba a morir pues no sintiera dolor ni nada. Entonces Subaru estaba suicidando y estaba sufriendo un montón. Era un veneno mortal que te daba muchísimo dolor. Entonces Tog pensó, oye, debe haber algo malo contigo. Obviamente alguien que use un veneno es para que muera rápido, no solamente para que sufra un montón y alargue su proceso de sufrimiento. Por eso le dice Tog, oye tú, debe de haber algo mal contigo. Normalmente cuando usas veneno para matarte, lo preparas para que no sufras. Y así, Subaru, con todo su sufrimiento y agonizando, la sangre de sus ojos salía, murió. Cuando de repente se activa el bucle, Subaru regresa de la muerte, donde Wade le decía, sé quién eres. Subaru hace, Wade dice, pero ese no es el punto, no te confundas con Hian y su charlatanería. No estoy interesado en la corona que usas, solo quiero prestarte mi fuerza, recuérdalo. Subaru dice, Subaru grita, Subaru pensó, maldición, no importa cuántas veces lo pruebe, este veneno es desgarrador y me hace sufrir cada parte de mi cuerpo. Capítulo 70, una cosa. Wade dice, oye Swarsh, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Subaru dice, estoy bien. Wade dice, bueno, te ves muy mal. Subaru dice, el puente levadizo. Wade dice, ¿qué? Bien, decía Subaru. Y Subaru estaba temblando, ¿no? Subaru dice, maldición, ya veo. ¿Por qué Tog está junto con Araquilla? Ahora lo entiendo, soy un idiota, lo recuerdo. El que dejó escapar a Araquilla después de que fue capturada fue este tipo. Subaru dice, maldición. Este idiota dijo que quería volver con su prometida. ¿Por qué rayos estás aquí? Si regresas en silencio a tu ciudad natal, ese gran bastardo mentiroso. O sea, recuerden que Tog le dijo que lo que más ansiaba era regresar con su prometida, estar en su ciudad natal, toda la vaina, ¿no? Subaru dice, Waze, tienes que ayudarme. Wade dice, oye, ¿acaso olvidaste lo que dije hace un momento? Ya que Wade había dicho que le iba a prestar su fuerza y toda la vaina. Subaru dice, prestarme tu fuerza, ¿verdad? Préstame tu fuerza. Wade dice, mientras lo consigas está bien, entonces, ¿qué quieres que haga? Subaru dice, necesito que entretengas a las personas que vinieron a la isla hace un momento. Y así Subaru comenzó a pensar, ¿no? ¿Qué rayos había pasado? ¿Por qué todos habían muerto? Él pensó, ¿tal vez fue gas venenoso? Y Subaru estaba pensando y analizando la situación de su anterior bucle. Pensó, todos sangraron por la cara mientras morían. ¿Tal vez fue magia? ¿Gas venenoso? Subaru pensó también que los guardias habían muerto, ¿no? ¿Y cómo rayos había llegado Tog aquí? Pensó, ¿y por qué Tog no había muerto? Si era tal vez gas venenoso, Tog tal vez tomó algún antídoto antes de venir aquí. Si fue magia, tal vez fue Araquilla. Subaru piensa, ahora que lo pienso, Araquilla no estaba por ninguna parte. Y se dijo a sí mismo, solo hay 3 personas que no vi, Araquilla y Gustav y el falso Cecilus, lo que lo convierte en 3 personas. Y también pensó sobre la regla maldita. En un principio, pues Subaru pensaba que la regla maldita no debería existir, ¿no? Pero después de los acontecimientos estuvo en duda. Y pensó por qué el efecto fue tan débil para él, ya que él fue uno de los últimos en estar siendo afectado cuando estaba muriendo, ¿no? Pensó, tal vez fue porque fui un niño. No, Tans había muerto. ¿La raza tal vez marcó la diferencia? No, Hian y Hydra habrían muerto juntos. Subaru dice, maldición, ¿qué puede ser? Cuando de repente aparece Cecilus, dice, ¿estás bien? ¿Algo te preocupa? Cecilus dice, parece que el carruaje imperial no llevaba participantes para el próximo Sparka, sino incluso invitados separados. Es algo de lo que están hablando todos en esta isla. Subaru dice, sí, bueno, parecen ser emisarios de la capital imperial. Sin embargo, no sé a qué vinieron. Y después de una charla donde Cecilus le dice si acaso pensó que él se pondría de su lado y toda la cosa, donde Cecilus también hablaba de la trama y esa vaina, Subaru se dio cuenta de una cosa y dice, voy a hacerte mi camarada, te haré trabajar duro, eso es lo que he decidido. Cecilus dice, esa impulsividad no me disgusta, más bien me gusta bastante, ¿no? Subaru quería ser su aliado a Cecilus Sigmund, al menos a este falso Cecilus. Y Cecilus estaba de acuerdo, había reconocido a Subaru como un buen retador. Cuando de repente, Cecilus acarició suavemente su barbilla con un dedo. Estaba brotando sangre de su nariz y se cayó. Subaru se dio cuenta que la masacre otra vez había empezado. Cecilus hace... Subaru dice, Cecilus dice, esto parece complicado, se para, ¿no? Este es un enemigo bastante formidable, Basu. Subaru dice, no es momento para hablar.
Está sangrando por la nariz y también por los ojos. Césulo dice, maldición. Estaba orgulloso de nunca haber derramado una gota de sangre hasta ahora. Subaru dice, ¿no tienes miedo de morir? Césulo dice, bueno, después de todo, la gente muere. Césulo se estaba muriendo y Subaru también. Otra vez se repetía la misma escena que Subaru había visto. Subaru deambuló por la isla en busca de supervivientes. Césulo se había caído. Subaru se dice, Tanza y los demás también, e incluso Olman Null. Todos habían caído y habían perdido la vida. Subaru se lamentaba y decía, lo siento Tanza. Subaru había fallado, no había conseguido información importante en este bucle. Y Subaru pensó, dice, supongo que soy más duradero. Cuando de repente un hombre le dice, oye tú, ¿qué haces en un lugar como este? Era Tok. Tok dice, pensé que todos habían muerto, pero... Subaru pensó que tal vez no era un gas venenoso, estaba descartando esa idea y que tal vez fue algún tipo de magia de Araquilla, ya que no era casualidad que Araquilla y Tok habían llegado justo a la isla y justo el mismo día habían muerto todos. Así que relacionó más a esto, que ellos tenían que ver obviamente, ¿no? Y si era cierto, pues. Pero descarta la idea del gas venenoso. Cuando de repente Subaru lo entendió y se dijo a sí mismo, no puede ser, la regla maldita. Aquella posibilidad que Subaru había descartado, pensando que no existía, no pudo borrar esta duda por completo y le gritó en voz alta, la regla maldita. Tok dice, muere. La sangre brotó a borbotones, manchando el rostro inexpresivo de Tok con sangre fresca. Subaru esta vez no necesitó la droga para morir. Antes de morir, Subaru dijo, una cosa. Tok dice, ¿qué? Y se dice, esa reacción de Tok, la respuesta, es la regla maldita. Subaru entonces concluye que esto era debido a la regla maldita, pero pensó, pero cuando provoqué a Gustav, él no usó la regla maldita, pero todos murieron en la isla, ¿acaso se cumplieron condiciones? Pensó Subaru, ¿es Gustav Sam un enemigo? Y otra vez no se repite el bucle donde dice Swarsh, ese temblor, era Waze, ¿no? Que hablaba. Y así, mientras tanto, Subaru había dado plan, ¿no? Y entonces se convenció a Gian de que la acompañase a escuchar a Gustav, ¿no? Con las personas que iba a hablar, que eran los nuevos visitantes. Lo convenció, recuerden que Gian como que es medio cobarde. Y los que estaban hablando era Araquilla y Top. Estaban hablando con Gustav. Gustav preguntaba si estaban aquí por una inspección o algo. Tok se presentó como el asistente de Araquilla. Obviamente, Subaru estaba escondido al lado de la librería, ¿no? Cubierto por Gian, camuflándose con el paisaje circundante. Subaru estaba escuchando atentamente la conversación que estaban teniendo Gustav y estos dos individuos, Araquilla y Top. O sea, el plan había sido el siguiente. Subaru le había pedido a Waze como que detuviera el carriaje imperial, ¿no? Que molestara. Para que diera tiempo para que Subaru y Gian se metieran a la oficina de Gustav y se escondieran en un escondite usando camuflaje. Ya ese había sido el plan y lo habían hecho. Subaru había convencido a Gian, le dice que mientras él esté con él no le van a hacer daño. Tok comienza a hablar, ¿no? Donde dice que él es pariente del Ocho Brazos, o sea, el Gustav es pariente de Kurgan, uno de los héroes de Wallachia. Y así seguían conversando, ¿no? A lo que Tok dice, hemos sido enviados aquí por una razón. Los gladiadores de esta isla están sujetos a conflictos internos. De acuerdo con los deseos de su excelencia el emperador, deben eliminarse todos a la vez, así es. Ellos estaban ahí para matar y eliminar a todos los gladiadores. Por esa razón habían venido a esta isla, mientras Subaru y Gian escuchaban, ¿no? Gustav dice, miedo a los problemas internos, dices. Tok hablaba de los problemas internos, ¿no? Tok hablaba de la calidad de los gladiadores, pero en resumen, ellos decían que era orden del emperador, ¿no? Pero la cosa es que Gustav también había tenido una orden del emperador desde hace mucho tiempo, donde le había dicho donde le había encargado la isla y la administración, ¿no? Tok decía que había escuchado que había una regla maldita y que sería muy conveniente para la eliminación de los gladiadores de la isla. Tok le habló a Gustav sobre la regla de la maldición y que había una herramienta de la maldición que le había dado el general de primera clase Grotti Grumbleck, de los 9 generales divinos, y que usando esta herramienta, ojo con el dato, pues se puede matar a todos de una sola vez o algo así. A lo que Gustav dice, es posible. Tok decía, entonces terminemos con esto. A lo que Gustav dice, me niego. Tok dice, ¿qué? Tok dice, un momento. Hay alguna discrepancia entre el contenido del decreto escrito y lo que entiendes de nuestra parte. O sea, ellos eran mensajeros, pero con una orden escrita, supuestamente con el nombre del primer ministro, el sello y toda la cosa, era todo oficial. Pero Gustav dice, no me niego por eso. Tok no entendía y sí, entonces Gustav dice, como oficial he recibido órdenes de su excelencia el emperador en preparación para emergencias. Me había encargado de desarrollar a los gladiadores, entrenarlos tanto en cuerpo como en mente. Gustav dice, no sospecho que
el mensaje de la carta sea una falsificación. Lo acepto como un decreto escrito por el primer ministro. Tog no entendía y entonces decía, ¿y por qué te niegas entonces? Gustav dice, eso es porque el emperador, su excelencia, ya me había dado órdenes directamente. O sea, desde hace tiempo, ¿no? Donde a Gustav dice, el emperador me había dicho lo siguiente hace mucho tiempo. Incluso si recibes órdenes mías, no desobedezcas esta primera orden. Ojo con este dato. O sea, obviamente el verdadero emperador, Vincent, una vez que le encargó a la isla, le dijo estas palabras. Incluso si recibes órdenes mías, no desobedezcas esta primera orden. Entonces le dejó muy en claro a Gustav, como Gustav es leal y toda la cosa, aunque hayan enviado una carta con el sello del primer ministro y toda la cosa, él no va a aceptar, porque la primera orden fue esa desde hace tiempo del emperador. Tog se molesta. Tog dice, no vas a obedecer. Araquilla, las negociaciones se han roto. Y entonces empieza la batalla y Araquilla ataca. Araquilla señaló la rama de madera que sostenía hacia Gustav. Gustav lanza el escritorio para protegerse. Inmediatamente después, un chorro de agua inmensamente poderoso brotó de la punta de la varita, arrasando el rostro de piedra de Gustav en su totalidad junto con todo lo demás sobre su cuello, y esa vida suya se transformó en una muerte. Así es, Araquilla mató, como las negociaciones no se dieron y Gustav se negaba, Araquilla mató a Gustav. Y Tog dice, mira, ahí está. Araquilla dice, ¿qué es? Tog dice, es la herramienta de maldición, ya sabes, la herramienta de maldición. Supuse que este tipo de persona lo mantenía incrustado en su cuerpo de alguna manera. Así es, escucharon las palabras de Tog. Araquilla dice, herramienta de maldición. Tog dice, es necesario activar la regla maldita. Ah, está bien si no lo sabes de todos modos. Tog dice, y lo agarra y dice, mientras tenga esta cosa, no importa si el propietario vive o muere, seguro que hizo algunas tonterías. Habían conseguido la regla de la herramienta de la maldición. Obviamente Subaru escuchaba con Gian y Subaru lo supo que era el momento. Ni Tog ni Araquilla habían notado todo este tiempo que Subaru y Gian estaban escondidos. El camuflaje era muy bueno. Y Subaru grita y dice, ¡hola! Subaru se lanza y atrapa la herramienta de maldición con la punta de sus dedos. Y Subaru grita, vuela toda la habitación. Tog dice, ¡Araquilla! Y le quita, y Subaru había robado la herramienta de la maldición. Obviamente cuando Subaru se lanza, Subaru se lanza y dice, vuela toda la habitación, dando una orden. Y era un farol, ¿no? Engañó a Tog y Tog le dice, Araquilla, como para que estuviera atenta y lo protegiera a Tog. Y mientras Subaru se escapaba, los había engañado y Subaru huyó con la herramienta de la maldición. Había agarrado la herramienta maldita y se fue volando. Y se fue corriendo. Obviamente se fue junto corriendo con Gian. Y se fueron. Tog dijo, maldición, nos pusieron una trampa. ¿Ese niño? ¿Quién es él? ¿Qué es él? Tog dice, Araquilla, recuperemos la herramienta de maldición. Hay que matarlos. Tog dice que va a hacer otras cosas, ¿no? Le da la orden a Araquilla para que siguiera por su lado, para que los mate y consiga la herramienta. Y Tog se va por otro lado. Tog dice, ese mocoso seguro que tenía un olor desagradable. Luego de eso aparecieron gladiadores, guardias y toda la cosa. Y entonces Tog como recuerden que Tog es astuto, inteligente y toda la vaina. Y se le idea un plan al toque. Y le dice a los guardias que habían aparecido ahí, ¿no? Después de todo el alboroto. Y grita, el gobernador Gustav Morelo ha sido asesinado. Los dos perpetradores del homicidio es un niño de cabello negro y un hombre lagarto gris. Mátenlo tan pronto como los encuentren. Así es. Tog usó esto a su favor para que atraparan a Subaru y a Gian. Tog repite, el gobernador Gustav Morelo ha sido asesinado. El papel del gobernador será asumido por el general de primera clase Araquilla. Si no quieres morir debido a la regla maldita, mátenlos a los dos perpetuadores. Así es, Tog está hablando en el micro, no dando el mensaje a todos. A los guardias, a todos también que estaban cerca ahí viendo la escena. Y Tog dice, que empiece la esparca. Tog dice, Araquilla, hablando desde el micro y dice, mátalos. Y Araquilla mientras estaba siguiendo su camino, buscando a Subaru y a Gian, pues, ¿no? Habían gladiadores que se toparon con ella, ¿no? Y le preguntaban amablemente, oiga señorita, ¿sabe algo sobre ese mensaje? Ya que ella venía en dirección desde donde estaba Gustav. ¿Tiene alguna idea de por qué Gustav ha muerto? Y era que ella dice, lo siento. Y comenzaba a matar a los gladiadores que se interponían en su camino. A gladiadores que no querían hacerle nada, solo estaban preguntando por qué sí. Comenzó a matarlos. Y Araquilla decía, no quiero hablar con los muertos. Recuerden que Araquilla es un monstruo, es una asesina fría. Araquilla y Tog eran monstruos, sin sentimientos, asesinos fríos y calculadores. La situación que Tog había creado era tan horrible que era difícil creer que fue un repentino destello de inspiración. Uno por uno, Araquilla mataría a los gladiadores indiscriminadamente. Así es, Araquilla estaba matando a todos. También por órdenes de Tog, ¿no? Porque la prioridad era atrapar a los dos. Mientras Tog también había dado un mensaje para joderlo a Subaru y a Gian. Obviamente Subaru y Gian estaban en apuros y en problemas, ya que los habían declarado como los culpables de haber matado a Gustav, el encargado
de la administración y el encargado de toda la isla. Cuando de repente los guardias, los gladiadores comenzaron a gritar: maldición, los guardias han desatado las bestias gladiadoras en la isla, vienen hacia nosotros, corre, corre. Obviamente estos guardias habían liberado estas bestias por las órdenes que habían escuchado de Tog, ¿no? Obviamente con la regla maldita y toda la situación que relacionaba la regla maldita, todos tenían miedo de que se activara la regla maldita, ya que Gustav había muerto. Entonces por eso Subaru y Gian la tenían difícil, porque todos querrían ahora atraparlo. Y así los gladiadores también comenzaron a atacar a otros gladiadores y gritaban: ¿dónde estás? Date prisa y sale, Swarsh, eres un mocoso espeluznante. Obviamente los guardias también estaban temerosos, ¿no? Porque la regla maldita mataba a todos, en apuros para encontrar a Swarsh. Desde la perspectiva de Subaru y Gian, Araki y los guardias eran enemigos peligrosos que rondaban la isla. De repente los gladiadores comenzaron a hablar entre ellos: ¿dónde está Swarsh? Deberíamos entregarlos o estamos muertos. Pero si le entregamos a Swarsh así, ¿no? Comenzaban a dividirse ya. Todo era un caos ya, por la situación que se había dado. Luego Subaru irrumpió en la habitación de Olman Null. Subaru sintió una mala premonición, ya que la habitación había sido demolida. Mientras Subaru se iba hacia la sala de curación, luego aparece Tanza. Tanza dice: Swarsh-sama. En la sala de curación había un cadáver de una rata de la que sobresalían las alas. Tanza probablemente había derrotado a esa bestia sin ayuda. Subaru pensó que esa era muy increíble. A los pies de Tanza había un cadáver derrumbado cuya cabeza había sido arrancada de un mordisco. El cadáver de un anciano débil que no era más que piel y huesos. Así es. Al parecer habían jodido al viejo, el que hacía los venenos y curaba a la gente. Una bestia al parecer la había matado, ¿no? Gian gritó: Swarsh. Y otra voz escuchó: Swarsh, volviste. Tú tampoco moriste, bastardo lagarto. Y así no se reunieron con los demás. Estaba Hydra y Weiss también. Corrieron hacia el cadáver de Old Man, mientras Subaru y Gian agachaban la cabeza. Todos estaban en... Todo el equipo de Subaru ya se había reunido, ¿no? Todo el grupo de Subaru estaba reunido. Tanza dice: Swarsh-sama, ¿son ciertas las historias que flotan sobre el destino del gobernador Gustav? ¿Eso es cierto? Subaru entonces les da contexto sin pretexto y le dice que aquí hay un individuo muy peligroso llamado Tog con otra individua muy peligroso llamado Araquilla. Tanza dice: ¿quién es Tog? Tog dice: ese tipo es mucho más peligroso que un arzobispo del pecado. Es más aterrador que un arzobispo del pecado. Tanza dice: no digas eso, Swarsh. Pues esas palabras no son un ejemplo muy imprudente. Sora dice: no te preocupes, estoy familiarizado con ello. Después de todo me he encontrado con ello muchas veces. Tanza se sorprende, ¿no? Y dice: eso es como era de esperar. Sora dice: ¿como era de esperar? ¿Qué significa eso? ¿Sabes algo de mí? Todo el mundo se quedó callado. Recuerdan que todo el mundo tiene la idea errónea de que Subaru pues es realmente el hijo de Vincent, ¿no? Entonces por eso, ¿no? Todos estaban preocupados porque ya que Gustav estaba muerto, pensaban que la maldición se iba a activar, entonces tenían que huir por el puente levadizo y salir de la isla. Subaru entonces comenzó a estar en sus pensamientos, ¿no? Y comienza a decir: al menos si puedo reducir el número de personas con las que tengo que tratar, pensó Subaru. Todos estaban en pánico, ¿no? Obviamente Subaru todavía no les había dado detalle de la herramienta maldita a los demás. Todos murmuraban, estaban preocupados y en pánico. Subaru ahora era el objetivo. O sea, desde la perspectiva de los demás, los acontecimientos, los mensajeros y toda la situación de que ahora quieran atrapar a Subaru, también lo relacionaban a lo del hijo ilegítimo de Vince, ¿no? Y toda la cosa. Entonces estaban paranoicos de que por eso querían también atrapar y matar a Subaru. Toda la cosa. Lo relacionaban. Entonces Gian dice: oye, no puedes dejar de ocultarlo. Gian dice: oye, Swarsh, me refiero a ti, está siendo hablado por mí. Sora dice: ¿parar de ocultarlo? ¿Ocultar qué? Decía. Gian dice: vamos, deja de actuar así. Mantener en secreto ahora, ese no es un movimiento correcto. Wei dice: oye, detente, bastardo lagarto. Y todos quedaban mirando a Swarsh. Hydra dice: por la forma en que lo deja de lado, ahora entiendo cómo se siente Gian. No es hora de que vengas con eso, ¿sabes? Subaru dice: no, como dije, no entiendo de qué están hablando ustedes. ¿A qué se refieren? Y Hydra dice: vamos, Swarsh, se trata de tu padre. Sora dice: ¿mi padre? Todos lo miraban con seriedad, Subaru. Entonces Subaru dice: pero él es un asalariado ordinario. Gian dice: vamos, no me vengas con ese farol. Ya lo sé, eres el hijo ilegítimo de su excelencia el emperador, ¿no es así? Zoro se quedó en silencio atónito y pensó: ¿qué carajo acaba de decir Gian? Zoro dice: ¿dices que soy el hijo de su excelencia el emperador? Gian dice: así es, vamos, Swash, no te hagas el inocente. Se está hablando de todo eso desde afuera de la isla. Alguien con cabello negro y ojos negros, el hijo legítimo de su excelencia el emperador Vixen Volakia, está en algún lugar del país. Ese eres tú. Y le dice: Swarsh, parece que eres tú. Todos miraban a Swarsh. Wei dice: creo que te lo dije, sé quién eres, pero eso no me importa, Swarsh. Te prestaré mi fuerza de todos modos, decía Wei. Sora dice: un momento. ¿Yo, el hijo del emperador? ¿Por qué? Wei dice:
para alguien de tan corta edad, tu capacidad de juicio, ahí está, mira, de la perspectiva de lo demás lo que digo. Wade lo confirma. Para alguien de tan corta edad, tu capacidad de juicio, mando y supervivencia son inimaginables. Fuiste tú quien nos ayudó a nosotros y a la gente de Hian durante Spark Swarsh. Si es Subaru desde la perspectiva de los demás, era pues un capo, un pro, un genio. Entonces todos saben que el emperador también es un capo, un genio. Entonces más el rumor, más los que dice de los ojos negros, cabello negro, todo se relacionaba, como que ya no había dudas pues que Subaru sí era un hijo legítimo del emperador por todo lo que demostraba. Pero obviamente no era así, pues no. Zoro dice, pero eso es. Zoro pensó que todo esto era resultado del regreso a la muerte y que nadie lo sabía. Zoro dice, Tanza, ¿por qué no les explicaste a los demás que estaban equivocados? Obviamente la Loli Tanza también estaba convencida de que Swarsh era hijo de él. Entonces Tanza dice, Swarsh-sama, lo he estado viendo con mis propios ojos. Zoro dice, ¿ah? Tanza dice, donde Swarsh-sama acompañaba a su excelencia el emperador. Subaru se quedó sin palabras. Zoro dice, pero Tanza estaba trabajando con Orban-san, ¿no? Zoro dice, Tanza, ¿quién rayos crees que soy? Tanza dice, bueno, verás, la mujer de cabello negro y su excelencia el emperador, entre ellos, tal vez. O sea, recordemos que cuando Subaru, aquí lo explico yo, ¿no? Porque estos detalles no da la novela, pero hace suponer al lector. Cuando Subaru fue por primera vez al castillo Rojo Rory, estaba travestido, pues, ¿no? Entonces estaba travestido como una chica japonesa atractiva. Y como Tanza vio ahí que estaba Vincent y estaba Natsumi, y todavía estaban discutiendo y toda la cosa, entonces ella tenía este recuerdo. Entonces lo relacionó que tal vez esa Natsumi y Vincent habían tenido hace mucho su desliz, ¿no? Y habían tenido a este Subaru Nachui, a Swarsh. Tanza dice, la mujer de cabello negro y su excelencia el emperador, entre ellos. Subaru se quedó sin palabras. A lo que Subaru dice, un momento, esto del hijo ilegítimo del emperador, ¿por qué es relevante? Hidra dice, en este momento un ejército rebelde contra su excelencia el emperador se ha levantado fuera de la isla. El que se considera el líder de ese ejército rebelde es Sorizo. Oh, vamos, ¿el hijo ilegítimo del emperador? Así es, amigos. Afuera había un levantamiento de armas. Afuera de la isla, obviamente, con gente que estaba en desacuerdo con el gobierno, el imperio y toda la cosa. Y estaban a favor del hijo legítimo del emperador, que sería Subaru. Subaru dice, ese bastardo. Y se hizo una idea de lo que había pasado, ¿no? Ya que Vincent era una persona muy astuta e inteligente y usaba también las cosas a su favor. Y entonces como se acababa el tiempo, entonces Tanza dice, Swarsh-sama, no hay tiempo. Y luego la historia nos lleva con Tog, donde estaba pensando en Yamal y toda la situación que se había desatado. Recordamos que Tog en realidad quería estar con su prometida y toda la cosa, ¿no? Mientras hablaba con guardias sobre el asunto de lo que estaba pasando y él daba órdenes, ¿no? A lo que Tog le decía a los guardias, ustedes son como los gladiadores de aquí, la única diferencia es que tienen los trajes. Ya que, bueno, se suponía que toda persona que estaba en esa isla pues tenía un pasado turbio, ¿no? Y por eso habían sido obligados a trabajar allí y toda la cosa, ¿no? Y así Tog daba órdenes. Tog se decía que no quería que te perturbaran la paz entre Katina y él. Tog entonces dice, estaba pensando y cuando de repente vio al final del pasillo a alguien, a un chico, y se dice, ¿en qué diablos estás pensando? Un chico que era perseguido, ¿no? Porque había convertido Tog toda la isla en su enemigo. Un niño con cabello oscuro y ojos malvados. Estaba manchado aquí y allá con sangre y barro, pero todas sus extremidades aún estaban unidas. O sea, mientras buscaban y los guardias se reunían junto con Araquilla y Tog y toda la cosa, estaban buscando por un lado en Manchi y toda esa cosa, ¿no? Tog dice, hay algo allí, no puedo expresar con palabras solamente, pero ¿por qué te molestaste en mostrar tu rostro aquí? No tiene sentido. O sea, el grupo de Tog había avanzado buscando cuando de repente vieron otro grupo y había alguien que estaba liderándolo y era Subaru. Tog dice, no es como si fueras invencible porque tienes amigos con los que puedas contar. Mientras Tog hablaba, estaba mirando al niño y comenzaba a analizar a todos los personajes que estaban allí. Un hombre lagarto gris, un hombre con tatuajes por todo el cuerpo, luego alguien de constitución mediana, una joven sierva vestida con un kimono por cualquier razón. Tog dice, es difícil leer esa mirada en tus ojos. No puedo decir si esto es solo tu confianza o Subaru dice, Tog, ríndete y haz que esa mujer, haz que Araquilla también se detenga. Tog dice, ¿y por qué debería hacerlo? Obviamente Tog pensaba, ¿dónde rayos tiene la herramienta de maldición? ¿La tiene allí o la guardó? Y pensaba cómo matarlos, ¿no? Y ahí no estaba Araquilla. Araquilla, bueno, se había ido por otro lado. Recuerden que Tog le había dado la orden de que matara y buscara, ¿no? Todavía no había llegado con Tog. Subaru dice, es una simple razón. La razón que te doy es que yo tengo la herramienta de maldición que controla la regla maldita de esta isla en mis manos. Y los guardias que estaban acompañando a Tog se asustaron y dijeron, ¿qué? Tog dice, tranquilos, no le hagan caso.
es un farol. O sea, y habían dos bandos. Entonces Top estaba con los guardias. Y los guardias todos apoyaban a Top, ya que ahora él era el encargado, ¿no? Junto con Araquilla. Pero Araquilla no estaba. Subaru amenaza a Top que se detenga toda la vaina, que tenga Araquilla, y que si no lo hace, va a usar la herramienta maldita. Y todos los guardias se asustan, ¿no? Que estaban siguiendo y obedeciendo a Top. Top dice, es un farol, es un farol. Top dice, la negociación es inútil. En primer lugar, una herramienta de maldición. Incluso si tienes algo así. O sea, Top se hacía loco y a la vez quería que Subaru mostrara lo que tenía. Solo dice, aquí tienes. Top dice, vaya, ahí. Top pensó cuál era el propósito de que trajera la herramienta real con él. El guardia dice, oh, maldición. No, si hace eso. Top decía, ¿qué pasa con ese orbe sucio? No me digas que crees que puedes invocar la regla maldita con él. Se hacía loco, pues no, Top, para que los guardias no se la creyeran. Top dice, tranquilo, se los dije, es un farol. ¿No crees en las palabras de un mensajero de la capital imperial? ¿Prefieres creerle a él? Decía Top. Cuando de repente alguien habló. Escucha atentamente, Patam. La Loli, sierva, comenzó a hablar y dijo, si eres de afuera de la isla, probablemente ya has oído hablar de esto, sobre la gran agitación que actualmente sacude al imperio y los numerosos rumores que circulan al respecto. Top se quedó callado. A lo que Top, después de pensar toda la situación, y obviamente, a pesar de... Ojo que miren, Abel había creado rumores, claro está. Como dicen el dicho, la mentira mientras se repite se transforma en duda. Y como Top no estaba al tanto de la pelea de Chichagol, de Vincent, que ahora era Abel y toda la cosa, del falso emperador, toda la cosa. Eso era un soldado que no tenía información de esas cosas. Entonces como que se estaba tragando también el rumor, porque tenía sentido en realidad. Tenía mucho sentido el rumor. Entonces Top pensaba la situación de los que habían generales divinos que se habían unido al otro bando y toda la cosa. Entonces Top pensó, oh vamos, de ninguna manera se estaba tragándolo el rumor, todo, o sea, esa información, ¿no? Tanza seguía hablando y dice, este caballero de aquí es el que está en el centro de la situación que sacude el imperio. Así es, estimados caballeros. Él se ha puesto para corregir los caminos cerrados del imperio, el que está dotado de las credenciales legítimas para hacerlo. Top se estaba preocupando, ¿no? Porque en su mente estaba relacionando las cosas y tenía sentido. Tanza dice, él es el hijo de su excelencia el emperador Vincent Volakia, Natsuki Swarsh-sama. Así es. Tanza presentó a Subaru como el hijo legítimo de Vincent Volakia, Natsuki Swarsh-sama, el hijo legítimo de su excelencia el emperador, que ahora estaba con la herramienta maldita en sus manos. Después de todo, el rumor decía que el muchacho era un líder de un ejército insurgente, era un hijo legítimo que poseía ojos oscuros y cabello negro. O eso decían los rumores. Por supuesto, al escuchar esto, los soldados, pues, o sea, antes de la situación y todo, si un soldado hubiera escuchado esto, se hubiera muerto de la risa, ¿no? No se hubiera tomado en serio esta tontería. Sin embargo, ante la situación, ante los acontecimientos, ante los eventos y ante todo el caos, ante los ejércitos insurgentes por afuera, por aquí, por allá, obviamente estas palabras ya no eran de risa. Y más esta situación que se estaba dando en esta isla, nadie se rió, porque ya no sonaba como una broma. Si en verdad todo esto era cierto, incluso Top pensó que esto, si era cierto, significaba muchos problemas. Los guardias entonces hacen oh mierda. Los guardias tragaron saliva mientras su complexión cambiaba. La reacción de los guardias no había pasado desapercibida para Top. Después de todo, las semillas de la sospecha ya había sido implantado en los corazones de todas las personas. Tanza sigue hablando y dice, muy bien guardias, ¿qué van a hacer, no? Los guardias que estaban a la izquierda y a la derecha de Top como que ya estaban con la intención de dejar de seguir a Top, ¿no? Por la amenaza y toda la vaina que había dicho Tanza y Subaru. Top, al ver esto, las reacciones que estaban teniendo los guardias, agarra su hacha y los mata a los dos. Corriendo hacia la cabeza del guardia que había cortado, Top la empujó hacia adelante tan fuerte como pudo. La cabeza salpicó sangre mientras volaba, volando hacia el chico y su grupo así. Top corta una cabeza y la avienta con todas sus fuerzas. Y así comenzó a atacar a los demás, hiriendo. Y así luego vemos la historia de Weiss, ¿no? La historia nos narra la historia de Weiss, del hombre de tatuajes, que antes de tener tatuajes él era un artesano que fabricaba armas y que fue acusado de un crimen que no cometió. Y entonces después de ser acusado se le hizo un tatuaje, ¿no? Weiss trabajaba en silencio bajo las miradas de los demás artesanos. Weiss tenía la apariencia de un hombre peligroso, ¿no? Obviamente. Hubo herramientas materiales que se vendían de forma ilegal en los talleres, ¿no? Ya desaparecían. Y Weiss lamentablemente fue el primero en caer en sospecha. Como Weiss trabajaba solo y toda la cosa. O sea, Weiss fue una víctima de otros crímenes que él no cometió, de robos en el taller donde trabajaba y toda la cosa. Pero incapaz de aclarar las falsas acusaciones, Weiss fue juzgado por un crimen que no había cometido. Y el primer tatuaje que se le hizo fue evidencia de su castigo, para que fuera reconocido como un criminal de un vistazo. Así es, los tatuajes son para reconocer crímenes. Una vez que la evidencia de su crimen fue grabada
un crimen que no había cometido, ya no pudo vivir de la misma manera. Todos lo miraban mal. Weiss, por más que se defendía, nadie le creía, ¿no? La historia dice esto, que Weiss no había sido un criminal, pero luego Weiss finalmente se convirtió en un criminal. Una historia que era inevitable, sí, ese tipo de historia. Parecía que Weiss no podía estar desvinculado del concepto de normal, incluso mientras cometía delitos para ganar dinero, al igual que antes no podía llevarse bien con los demás. Y todos lo miraban mal, ¿no? Era un criminal y toda la vaina, pero Weiss como que era buena gente, pues. Hasta que al final lo atraparon, lo apuntaron con sus armas y Weiss se rindió rápidamente. Weiss era el aprendiz de un artesano. O sea, Weiss, él no había cometido delitos, pues. Era un buen hombre, pero que se le iba acusando de robos, crímenes que él no hacía. Poco a poco le iban poniendo tatuajes y toda la cosa. Y esos tatuajes pues le daban mal aspecto, mala reputación obviamente. Entonces el punto de quiebre fue con un hombre con la oreja arrancada, llorando y gritando, mientras la sangre y lágrimas fluían. Un día acusó, pues ese mismo día que estaba sangrando y llorando, acusó falsamente a Weiss de ser un criminal. Al escuchar que el rumor se filtró mientras bebía, tomó represalias. Y así Weiss fue capturado por los guardias y fue encarcelado. Y esa es la explicación de cómo llegó a la isla Gladiador, ¿no? Y cómo se vio obligado a participar por un crimen que no cometió. Y en los pensamientos de Weiss él no tenía intención de morir, ¿no? Que no le importaban los demás, él solo quería sobrevivir. Les llegaba el pincho a los demás, pues que hablaran mal de él o lo vieran mal o le llamaran criminal. Él solo quería sobrevivir. Y en sus pensamientos y en su flashback se ve cuando Subaru le dice: Weiss, agarra la espada, cuento contigo. Y Weiss, en los pensamientos, la historia no narra que muchos lo trataban como un infrahumano, como un criminal de lo peor. Y Weiss, o sea, Weiss lo habían agarrado de punto, pues, ¿no? Y lo acusaban de crímenes, toda la cosa. Y Weiss estaba muy agradecido con Subaru porque se sintió alguien normal, un humano normal, que era su mayor deseo, de que alguien lo reconociera como alguien normal y confiara en él. Y cuando Subaru le dijo: Weiss, agarra la espada, cuento contigo, se había sentido de lo mejor, se había cumplido uno de sus deseos. Así es, Weiss se convirtió en el compa de Subaru, pues le tenía bastante aprecio. Y Weiss es mi personaje favorito de entre los tres, ojo, del grupo de Subaru. Y bueno, regresando al presente, donde la cabeza del guardia había sido volado y Tok estaba atacando con su hacha, Weiss inmediatamente empujó a Schwartz, que estaba a su lado, hacia Tanza, ¿no? Porque Tok está atacando. Y obviamente habían bestias gladiadoras, también habían estado en el campo de batalla. Las bestias gladiadoras, que obviamente estaban del lado de Tok, se acercaron con una embestida. Habían pájaros, ¿no? Bestias gladiadoras, etcétera. Y mientras se defendía Weiss y ayudaba a Schwartz y a Tanza, pues Tok era rápido, pues. Más las bestias, peor todavía. Y Tok le mete un hachazo y mata a Weiss. Le mete un hachazo a Weiss. Weiss estaba contento, ¿no? Porque había protegido a su amigo Subaru, que lo trataba bien y no lo juzgaba. Y no solo eso, sino que lo había hecho sentir humano otra vez. Y mientras Weiss agonizaba, Subaru gritó: Weiss. Y Weiss comenzó a recordar todo lo sucedido que había pasado hasta ahora. Y habla despacio. Y dice: era la primera vez que alguien había dicho que me creía. Weiss cerró los ojos y murió. Y así muere Weiss, pues. Y ojo que había más bestias también, Tok se burlaba de Weiss por sus acciones de haber salvado a Subaru. Y Subaru se molestaba bastante. Tok tenía intención de matar a Subaru. Cogió su hacha con intención de matarlo. Y Tok se acercaba a matarlo. Hydra dice: ¿estás loco? Él es el hijo de su excelencia el emperador. Y Jian se estaba escondiendo, pero también ayudaba. Se había camuflado, ¿no? Pero Tok se dio cuenta y toda la cosa. Weiss había muerto. Tanza fue expulsado por el golpe en conjunto de las Mabestias. Y Jian también fue asesinado. Uno tras otro, ante los ojos de Subaru, iban cayendo. Tok, las Mabestias, estaban dominando. Hydra, que estaba muriendo, se levantó, ¿no? Estaba ya moribundo, se levanta, se puso de pie. Y dice Hydra: sí, también eres un guerrero. Tok dice: wow. Tok dice: no soy un guerrero, soy un soldado. Hydra cayó hacia adelante y Tok sacó el cuchillo de su cuerpo. Y muere, ¿no? Lo matan a Hydra también. O sea, y Tanza, acuérdense que de Tok la había agarrado, la empujó arriba y luego un pájaro la mandó volando, no había sido expulsada. No se sabía dónde estaba. Y Tok tenía la duda, ¿no? Ya le había entrado duda y le pregunta a Subaru: ¿tú realmente eres el hijo de su excelencia el emperador? Subaru estaba atrapado. Subaru dice: si soy el hijo del emperador, ¿por qué no te rindes? Tok hace: Tok dice: si hago algo como rendirme, me matarían por una razón perezosa y no habría nada que pudiera hacer. Tok dice: he decidido que cuando la situación está a mi favor, siempre es mejor preguntar sobre la autenticidad de un asunto. Puedo dedicar mis pensamientos a tomar una decisión y también es más fácil cometer un error. Eso y me da tranquilidad. Tok dice: independientemente de si eres el hijo ilegítimo del emperador o no, es tu nombre lo que me da curiosidad. Dímelo. Subaru dice: mi nombre es... Tok dice: Natsuki Schwartz. Ese nombre es similar al de un tipo aterrador que conozco, y para colmo, la forma en que hueles también es muy similar a la de ese tipo aterrador. Subaru se quedó pensando: ¿olor? Y le dice: ¿conoces el miasma?
Tok dice, ¿miasma? Ah, no es eso, dice. No te hagas una idea equivocada. Realmente huelo tu olor corporal, tengo un poco de buena nariz. ¿Eso es extraño? Tok dice, oye tú, ¿tienes un hermano o algo así? Si es así, estaría feliz de mantenerte con vida como moneda de cambio con él. Subaru dice, mi hermano, ¿lo conoces? Y Tok se da cuenta de la mentira, ¿no? Recuerden que Tok es astuto, inteligente, tiene buena capacidad de ver a través de las personas. Tok dice, oye, tú, ¿estás tratando de engañarme y manipularme? ¿No es así? Y Tok apuñala a Subaru en el pecho y dice, no te muevas. A Subaru dice, duele, da miedo, es terrible, es peligroso. Tok levantó su hacha y ¡fua! Mató a Subaru. Se repite el bucle y Weiss dice, era la primera vez que alguien me dijo que el hombre de tatuajes lentamente estaba muriendo. Y Weiss seguía hablando y dice, alguien me había dicho que me creyeron. Solo grita, ¡ah! Así es. Había un nuevo bucle, había un nuevo punto de guardado. La línea de partida de Subaru, reiniciando en el punto de la muerte, continuó avanzando. Cuando las personas que no pudieron ser salvadas se emergieron, el corazón de Natsuki Subaru se hizo añicos. Capítulo 74, Hydra Misanga. Y así este bucle se repite, ya que Subaru había estado atrapado en segundos antes de morir, ¿no? Donde estaba en una muy grande desventaja contra Tok. Tok estaba matando a todos, junto con las mabestias, los pájaros y toda la cosa. Y se repite el bucle una y otra vez, donde se veía la masacre una y otra vez. Incapaces de detener la masacre, ¿qué haría si el punto de reinicio se hubiera movido más allá de eso? Si el punto de reinicio había hecho de ese lugar sin retorno, lleno de desesperación, Natsuki Subaru se preguntó qué demonios podía ser. Y entonces Subaru estaba desesperado por no morir, incluso si Gustav muriera, incluso si Old Man Null muriera, incluso si los gladiadores murieran, incluso si los guardias murieran, incluso si alguien muriera, él estaba resistiendo desesperadamente para no morir. Si Subaru moría, los que habían sido asesinados morirían de verdad. O sea, Subaru pensó que si moría un poco después, ya no había punto de retorno donde el punto de guardado sería nuevo y todos ya murieran de verdad, pues no. O sea, murieran y ya no se podía salvar. Y así Subaru tenía varios retornos de la muerte. Y otra vez se repetía el bucle, ¿no? Y entonces Tok inicia la conversación donde quería preguntarle si era el hijo o no del emperador. Y Tok dice, ¿qué está pasando realmente aquí? Y Subaru dice, ¿tú eres realmente el hijo de su excelencia el emperador? Y Tok se queda sorprendido y dice, maldición, deja de predecir lo que la gente está a punto de decir. Y Subaru dice, si no quieres morir, quédate quieto. Así no, Subaru molestaba a Tok. Subaru se anticipaba las palabras de Tok, lo que él iba a decir, ¿no? Lo molestaba. Y entonces, para que el ritmo de Tok fuera perturbado, aunque sea un poco, Subaru dice, si no quieres morir, quédate quieto. Y Subaru saca un orbe negro de su bolsillo. Lo sostuvo y se lo mostró a Tok. Era un orbe, obviamente. Subaru dice, esto al parecer es lo que necesitas para que la regla de la maldición se active. Y si no quieres morir, amenaza a Tok, ¿no? Tok dice, oye, tú, lo que tienes ahí, ¿eso es? Subaru dice, silencio, soy yo quien está hablando. En este momento dije que si no quieres morir, ¿acaso no me escuchaste? Tok dice, Dios mío, te tengo. Tok levantó las manos y bajó el hacha. Tok dice, eres raro, ¿no eres tú quien me dijo que hiciera esto? Ya que Subaru se había sorprendido de que hiciera caso. Subaru dice, bueno, no es tan simple. A lo que Tok le dice, por cierto chico, ¿sabes cómo usar eso? Subaru dice, supongo, dice Subaru. Tok dice, si lo supieras, no habrías hecho esto. No habría necesidad de amenaza. Subaru dice, inmediatamente Tok había visto la amenaza de Subaru. Inmediatamente después, Tok pateó la mano de Subaru con un movimiento hacia arriba de su pie, con las manos aún levantadas. Así es, Subaru, después de repetir una y otra vez los bucles y tratar de idear estrategias nuevas para detener a Tok, el problema es que se veía atrapado, ¿no? En un bucle donde ya estaba en mucha desventaja, donde Tok tenía a su lado a guardias, a ¿cómo se llama? Los mabestias pájaro y esos tipos leones. Obviamente los guardias primero los mataba a Tok, pues, ¿no? Y usaba sus cuerpos para aventarlos con fuerza. Y Subaru entendió que se había visto atrapado en un bucle donde no podía idear una forma de cómo detener a Tok Fan. Ya luego la historia nos narra la historia de Hydra, ¿no? Un molinero que era un tonto que le quitaron todo después de hacerse el bueno y de que se burlaran de él. Hydra Misanga, un hombre que había perdido el negocio de su familia, terminó en la calle y se convirtió en esclavo. Así es, esa es su historia. Que había mantenido un negocio en generaciones, pero al final lo fregaron. Había sido una persona muy hábil durante su vida. Un señor le había encomendado administrar la rueda hidráulica construida a lo largo del río en el pueblo y el molino que lo usaba. Y que su familia también actuaban como jefes de la aldea y ayudaban a la gente, ¿no? Y toda la cosa. Ya que decían que a los molineros la gente lo miraban con dureza, ¿no? Porque en el proceso embolsarían parte del grano y había desconfianza, ¿no? ¿Ya despertaste? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eres un fanático demoníaco.
ya que el papel que ellos desempeñaban podría despertar sospechas. Y luego, así mientras pasaba la vida de Hydra, había un hombre, ¿no?, que le preguntó a Hydra si tiene una prima porque estaba interesada en ella. Le habló sobre su prima que estaba interesada en ella. Hydra se acercó al hombre que visitaba el pueblo cada pocos meses y bebía con él cada vez. Era un hombre que había nacido en el Imperio de Wallachia, y ya que él era un guerrero. Y luego la historia nos narra que Hydra le presentó a su prima y toda la cosa, y se casó el hombre con su prima. Y un mes después, ese hombre conspiró con su prima para robar el negocio familiar de la molienda. El hombre insistió que la prima de Hydra tenía derecho a administrar el negocio familiar de la familia Misanga, y dijo más mentiras, que Hydra y su padre, que habían estado trabajando en el molino hasta ahora, habían falsificado los resultados de su molienda a los aldeanos, ya que ellos pagaban como impuestos, ¿no? Entonces, este hombre que le caía bien a Hydra y que le presentó a su prima para que se casara con ella y toda la cosa, lo traiciona, junto con su prima también. Y poco después, pues su padre murió por una enfermedad y su madre sufría de angustia y falleció también. Hydra quería proteger su hogar, su negocio. La prima y el hombre habían confabulado para joder a Hydra, ¿no? O sea, reclamarle sus derechos y quitar el negocio, y usando falsas acusaciones. Cuando Hydra solicitó la presencia de los aldeanos para llevar al hombre ante la justicia, él creía que la confianza de su familia que había desarrollado a través de las prácticas comerciales era honesta, y que todos los aldeanos lo apoyarían, ¿no?, porque eran buena gente y toda, y le darían justicia, pero en realidad fue todo lo contrario. Nadie se presentó al lugar acordado, y por el contrario, en la casa de Hydra se encontraron preparativos para un levantamiento armado. Así es. A pesar de la familia de Hydra era buena gente, ayudaba a los aldeanos, ¿no? La mentira pudo más, la difamación pudo más, y los planes siniestros tanto del hombre y de su prima pudieron más con los corazones de los aldeanos. Y los aldeanos se levantaron, ¿no?, creyendo todas las mentiras para arruinar a Hydra. Hydra fue abandonado y llevado a un juicio no deseado ante su señor. Hydra se declaró inocente, obviamente, desesperadamente, pero ninguno de los aldeanos lo defendió. Su prima y el hombre habían orquestado todo el asunto. Los aldeanos eligieron al hombre que mintió, pero aportó ganancias sobre el honesto Hydra. No había ninguna esperanza de ganar. Hydra pensó, ¿por qué lo elegirían a él después de todo? ¿Por qué lo defenderían? Si él no era alguien especial, tenía habilidad, simplemente era honesto al extremo. Y así fue como Hydra fue llevado a la Hydra Gladiador, no fue sentenciado, pues toda la cosa. O sea, era un inocente, pocas palabras. Una víctima del mal del mundo. Y apreciaba mucho a Subaru, que lo había salvado, ¿no? Y entre sus pensamientos la historia nos narra lo siguiente. Cuando él estaba en la situación del Sparka, y Subaru le dice: querías ser un guerrero, ¿verdad, Hydra? Si es así, ahora es tu oportunidad. Ahora es el momento de hacerlo. Ya que Hydra admiraba a los guerreros y toda la cosa, ¿no? Y él se consideraba débil y un poco cobarde, un inútil sin habilidad. Y esas palabras fueron lo que a Hydra le habían hecho feliz. El día en que sería recompensado por vivir una vida honesta, no se suponía que llegaría. Y Hydra es el pelirrojo, ¿no? Y ojo que se narran las historias de cada personaje, porque cada personaje, como que Amira Subaru lo respeta, está muy agradecido con él, y van muriendo, ¿no?, en cada bucle. Entonces vamos conociendo más detalles de su vida. Y Tok pues le sacaba el ancho a todos los personajes, y lo mató también a Hydra, pues lo mató a Hydra. Y ahí se veía como Tok mataba a Gian, y Hydra gritaba no, mientras trataba de protegerlo, ¿no? Y Hydra se hacía el muerto, ¿no? Tok atacaba, Hydra se hacía el muerto, preparando su estrategia, y Tok decía, sabía que estabas vivo, y así, y Tok los mataba a todos. La cosa es que los mataba a todos. Y Hydra se armaba de valor y decía, soy Hydra Misanga, el hijo de un molinero. Tok dice, nunca he oído hablar de él. Igual los mataba. Así que muy poco valioso es su historia, porque al final los matan. Y uno de los bucles se ve como Zoro estaba agonizando y huyendo. Se encontró con Ian, que también estaba huyendo. Bueno, al final todos los intentos eran de nuestros personajes muriendo. Entonces Subaru pensó que como no había podido salvar a todos, era como si él los hubiera matado, en resumen. Cuando de repente, mientras habían muerto todos en este bucle y Subaru todavía no había muerto, apareció Cecilus. Dice, oh vaya, eres tú, Basu. Qué coincidencia, inesperado encontrarte en una escena como esta. Las cosas se han puesto bastante animadas, ¿no te emociona? Solo hace, y Cecilus dice, después de todo esto no es lugar para exagerar, ¿verdad? El rayo azul le sonreía despreocupado a Subaru. Capítulo 75, lo sé. Cecilus estaba despreocupado y estaba divirtiéndose, ¿no? Subaru le pregunta qué estaba haciendo ahí, y Cecilus dice, bueno, ahora mismo estoy ocupado enfrentándome con una mujer semidesnuda que estaba matando a todos en la isla. Es divertido, decía Cecilus, ¿no? Y ahí se ve como Araquilla estaba llena en llamas, sus ramas
estaban rotas. Era una batalla, gritaba Césulus, estaba peleando con Césulus, ¿no? Zoro pensó que de entre todos los gladiadores, Césulus era el único que podía darle batalla. Zoro cojeaba y luego se fue. Césulus sonrió irónicamente y la mujer envuelta en llamas le lanzó una mirada intensa. Césulus decía, en general tengo la habilidad especial de enojar a las personas con las que tengo contacto, pero como es habitual en esas situaciones, no tengo la menor idea de por qué. Araquía molesta, dice, ¿por cuánto tiempo seguirás bromeando? Césulus dice, ¿estoy bromeando? ¿Puedo ir tan lejos como para preguntar exactamente en qué parte estoy bromeando? Araquía dice, esa apariencia, ¿por qué? ¿Qué es? Césulus dice, ¿de qué hablas? Césulus dice, ¿tú y yo acaso nos conocemos? Césulus dice, realmente no lo sé. Araquía dice, siempre así, nadie me dirá nada. Césulus no entendía, ¿no? Araquía dice, la princesa, su excelencia también, ambos se esconden, yo siempre estuve. Césulus dice, ¿de qué hablas? Y Césulus dice, bueno, si nos conociéramos, el que quieras matarme significa que no tenemos ninguna buena relación. Y Araquía grita, Césulus. Césulus dice, vamos, la audiencia se va a aburrir si solo dices ese diálogo. Y así comenzó una batalla épica. Sintiendo el calor del infierno, Subaru había huido frenéticamente, ¿no? Del anterior escenario. Huyó, estaba huyendo, no resistiendo ni luchando, sino huyendo. Todos habían muerto. Ya no había forma de recuperar a nadie. Subaru exclamó, maldita sea. Cuando de repente alguien dice, Swarsh-sama. Subaru dice, ¿Tanza? Subaru recibió una sorpresa. Estaba respirando débilmente. Recuerden que ella había sido expulsado, ¿no? por las manos de Tok. El cuerpo de la niña estaba empapado mientras cojeaba. Estaba muy maltratada Tanza, con uno de los cuernos que brotaban de su cabeza habiéndose roto. Tanza dice, Swarsh-sama, gracias a Dios estás bien. O sea, Tanza había sido arrojada al lago, y el lago estaba habitado, recuerden, por bestias acuáticas y salvajes, y el cuerno fracturado demostraba que había tenido una gran batalla. Subaru se sentía mentalmente cansado, se sentía físicamente agotado. Simplemente se le había acabado la paciencia consigo mismo. Tanza dice, Swarsh-sama. Subaru cae de rodillas y Tanza corre rápidamente hacia él. La expresión de Subaru cambió. Al parecer Tanza estaba muy preocupado por Subaru. Subaru estaba muy arrepentido y atormentado de no haber cumplido con las expectativas ni los deseos que se le habían impuesto. Una desesperación que se había convertido en un veneno mortal para él. Tanza dice, Swarsh-sama, tranquilícese. Los otros, Hydra-sama y Hyan-sama, ¿qué pasó? Subaru dice, los dos murieron. Tanza dice, Subaru dice, tanto Hydra como Hyan me protegieron. Weiss, Hydra y Hyan, los tres habían perecido mientras protegían a Subaru. Tanza dice, dejemos este lugar de inmediato. Debemos escondernos en algún lugar. Subaru dice, incluso si nos escondemos no tiene sentido, no importa qué, nos encontrarán de inmediato. Tanza dice, aún así, ¿no harás nada y esperarás así hasta que te maten? Entonces, ¿con qué propósito todos en nuestra unidad perdieron la vida? Subaru se queda pensando. Tanza dice, Swarsh-sama, si colajas aquí. Subaru dice, todo fue mentira, Tanza. Yo siendo el hijo legítimo del emperador, vaya tontería. Es una completa mentira. Soy el hijo de un padre digno de elogio, increíble y genial, pero no soy nada del tipo de hijo de emperador. Tanza se queda en silencio. Tanza dice, Swarsh-sama, rápido, movámonos de aquí. Te llevaré sobre mi espalda. Subaru dice, Subaru dice, espera, ¿no me escuchaste? Yo no soy. Tanza dice, no es el hijo legítimo de su excelencia el emperador. Te escuché. Hablaremos de eso más tarde. Subaru dice, ¿pero de qué mierda estás hablando? No estoy relacionado con el emperador, y como tal en este momento, algo así, como una razón para salvarme, yo no soy de utilidad ni tengo mucho valor. Tanza dice, Swarsh-sama, ¿realmente crees eso? Tanza dice, Weiss-sama, Hydra-sama, Hyan-sama, la razón por la que todos arriesgaron sus vidas para protegerte, Swarsh-sama, fue por la falsedad que dijiste. ¿Realmente crees eso? ¿Que te salvaron y te ayudaron porque eres un hijo ilegítimo del emperador? Zoro dice, después de todo, dije que era el hijo del emperador. Tanza dice, yo y los demás, Swarsh-sama, ponga atención, yo y los demás, todos lo creímos. Sin embargo, esas personas, un gato miedoso, un cobarde y un mentiroso, ¿crees que apostarían sus vidas por lealtad y patriotismo al imperio? Tanza dice, es porque Swarsh-sama, en realidad te acercaste a esos tres. Usted participó en conversaciones reales con ellos, les respondió e intentó llegar a un acuerdo con ellos. Al hacer eso, Swarsh-sama se convirtió en alguien cercano a todos nosotros. Subaru dice, ese tipo de cosas es natural, no he hecho nada ni nada que fuese especial. Tanza dice, personalmente entiendo cómo todos se sintieron. Yo también fui rescatado una vez por Yorna-sama. Pude acercarme a ella. Sin duda fue lo mismo para esos tres, con lo que sentían por ti. Sin embargo, había un significado en ellos apostando sus vidas solo por eso. Hay momentos que uno se siente así. Tanza le daba un buen discurso a Subaru, ¿no? Y Subaru, después de pensar todo lo que se había pasado, las muertes, dice, quería salvar a todos. Tanza dice, los ha salvado en la medida que arriesgaron sus vidas para protegerte, Swarsh-sama. Zoro dice, no, te equivocas, no es así. Zoro dice, yo odio esto, no quiero perder contigo. Y una voz se escucha y dice, sin embargo, realmente no me importan cosas como ganar o perder. Desde detrás del humo negro ascendente, golpeándose el hombre con el hacha con la mano, el hombre respondió mientras inclinaba la cabeza. Era Top. Zoro dice,
Top. Top dice, ¿seguro que tienes la suerte del diablo? Aunque te estaba persiguiendo, me tomó un tiempo alcanzarte ya que el paisaje estaba en llamas. Le dije a Araquilla que usara su agua, pero de alguna manera parece que tiene las manos ocupadas. Tanza dice, por favor, no te acerques más. Tog dice, vaya, te caíste al lago. Eres muy terca, señorita. ¿Eres la misma de ese lote de antes? Tanza dice, si te refieres a los de la unidad. Tog dice, esa es una mirada problemática en tus ojos. Tanza dice, ¿qué es lo que realmente deseas? Tog dice, yo solamente quiero ir a casa con mi prometida. Subaru dice, Tanza, no hables más, yo hablaré con él. Seré yo. Tog dice, no tengo nada de qué hablar contigo, chico. Subaru dice, te haré compañía mientras buscas una vacante. O podría ser que tienes miedo de un niño que está cercano a la muerte. Tog dice, seguro que da miedo. Un mocoso que todavía intenta provocarme a pesar de la situación. Tener miedo es inevitable. Subaru dice, eres alguien que trata de manejar todo por su cuenta. Tog dice, ¿es imposible hacer todo? Conozco el alcance de mi propia habilidad. Subaru dice, aunque viniste con Araquilla, en realidad no confías en ella. No quiero perder con alguien como tú. Tog dice, no se trata de ganar y perder. Y siguen hablando, ¿no? Subaru estaba muy debilitado, estaba arrollado y como que trataba de levantarse. Y entonces Subaru comenzó a pensar y le dijo, Top, le habla Tog. Y le dice, Top, yo puedo regresar de la muerte. Tog dice, ¿qué? Entonces Subaru entonces comprendió algo. Se puso a pensar, ¿no llegó? ¿Por qué razón? ¿Acaso la bruja había perdido de vista a Subaru? Recuerden que Subaru tiene prohibido hablar del regreso a la muerte, ¿no? Y la bruja no había llegado. Subaru lo había entendido instintivamente que algo andaba mal con su habilidad. Natsuki Subaru no olvidaría cómo usar su propia habilidad. Y sigue gritando Subaru y dice, puedo regresar de la muerte, puedo regresar de la muerte. Y Subaru ya lo había notado, ¿no? Comienza a pensar. Incluso durante Sparka, incluso mientras la masacre estaba en curso, en el momento en que las bestias gladiadoras desatadas, las mabestias, no corrieron hacia Subaru, se aseguró de que se había separado de las manos de la bruja Subaru. O sea, Subaru ya se había comprendido, ¿no? Que algo andaba mal. Tog dice, ¿tú? Subaru dice, yo puedo regresar a la muerte, regreso a la muerte, ¿tú entiendes? Yo regreso a la muerte. El tabú que Subaru tenía prohibido lo decía una y otra vez, pero nada pasaba. Y Subaru seguía y decía, yo regreso a la muerte, puedo regresar de la muerte. Y grita Subaru y dice, estoy aquí, ven a buscarme, Satella. Grita Subaru, cuando de repente lo que estaba buscando Natsuki Subaru y gritaba, rompí el tabú una vez. Entonces escuchó una voz que dijo, te amo. Sucedió en el momento en que gritó ese nombre. En el momento que Subaru gritó, ven a buscarme Satella, la voz apareció y el mundo perdió bruscamente el color. El fuerte latido que resonó el zumbido en sus oídos se desvaneció en la distancia. Era incapaz de mover sus extremidades y la voz seguía diciendo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y así, con locura, Satella le confesó su amor, te amo, te amo. Subaru dice, Tog dice, ¿qué? De repente, todas las mabestias de la isla Gladiador comenzaron a rugir. Tog se dio cuenta que algo había pasado y que el epicentro de esa normalidad, había sido el niño. Ni siquiera Tog entendía el significado de regreso de la muerte que Subaru había gritado, pero no tenía necesidad de comprenderlo, simplemente tenía que matarlo. Y Tog se acercó a Subaru a matarlo. Tanza arrojó la piedra en su mano a gran velocidad. Tog dice, carajo. Tanza grita, Suar-sama. Y entonces, cuando Tog se acercaba, esquivando y toda la cosa, mientras Tanza también daba ataques, Subaru usó la providencia invisible, su tula invisible, y golpea a Tog. Tog es golpeado. ¡Pah! Tog dice, ¿qué demonios? Justo ahora, Subaru dice, providencia invisible. Luego, y Subaru sigue hablando y dice, luego te volaré la cabeza. Tog es herido de gravedad, ¿no? Con tremendo golpe. Tanza dice, Suar-sama. Tanza corrió hacia Subaru, con una expresión facial alterada. Antes de que pudiera tomar la mano de Tanza, Subaru resbaló y cayó justo donde estaba. La autoridad de la pereza, que no había sido utilizada durante mucho tiempo, estaba proporcionando un fuerte estímulo al cerebro de Subaru como de costumbre. Le salía sangre de la nariz y sin embargo era incapaz de restañarla. Tanza gritaba, Suar-sama, Suar-sama. Aferrándose a una sollozante Tanza, los sentimientos más íntimos de Subaru eran completamente de culpa. Subaru se acurrucó más cerca de la Loli, de la chica que había tratado desesperadamente de mantenerlo con vida, a quien debía. Subaru dice, toma esto. Tanza dice, la herramienta de maldición. Subaru dice, Cecilus está con Araquilla. Tanza dice, entiendo. Subaru dice, Tog, ya está, no necesitas preocuparte. Subaru pensó que como era Tog, él era alguien hábil, astuto, pero cuando había algo que no entendía, Subaru sabía que Tog se apartaba, ¿no? Para planear y se retiraba. Entonces, con lo que había pasado, el golpe tremendo que le había dado Subaru, entonces sabía que según la personalidad de Tog por el momento ya no volvería a atacar. Así, mientras aguantaba las lágrimas, Tanza tocó a Subaru, quien frenéticamente unió las palabras. Subaru también estaba preocupada por ella. Subaru recordó que todavía podía luchar. Y Subaru dice, la próxima vez. Subaru dijo estas palabras con una fuerte determinación. Tanza abrió mucho los ojos. Tanza dijo, así es,
Suar-sama, la próxima vez no perderemos. Obviamente Subaru estaba a punto de morir. Ojo, a pesar de la batalla que habían dado, Subaru ya estaba en su límite. Ya estaba por morir, estaba muy desangrado, todo, estaba perdiendo el conocimiento poco a poco. Y obviamente Tanza estaba llorando y estaba cerca de Subaru. Sus dedos de Tanza, sus dedos delgados, envolvieron suavemente la mano temblorosa de Subaru, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos, soportando sus emociones. Teniendo en cuenta de no deshonrar el último deseo de Subaru, mientras lloraba, Tanza pronunció: así es, Suar-sama, no perderemos la próxima vez. Subaru dice: yo lo haré, y comienza a morir, los salvaré a todos. Y Subaru murió. Entonces cuando muere Subaru, ve un mundo oscuro, lleno de oscuridad. Era una oscuridad infinita. Y se escucha una voz que dice: te amo. Subaru dice: también lo sé, de verdad lo sé, lo sé. Y entonces en ese mundo de oscuridad escucharon las palabras y Subaru respondiendo. Subaru entonces dice: gracias, miré ahora. Una vez más, Subaru Natsuki se levantaría. Una vez más, Subaru Natsuki lucharía.